En la sección de Aharei Mot que estuvimos leyendo en la Torá esta semana, la Torá nos trae la prohibición en el desierto, en el Midbar, de hacer shejitá en cualquier lado. Como dice la Torá, Bamahané o ayer mechutz la mahané, sino que la shejitá, cuando la persona quería comer carne en el Midbar, en el desierto, tenía que llevarla primero al Mishkan, al Ohel Moed, como dice la Torá en Aharei Mot, Vaitaber Hashem Moshe lemor, Daber Aarón Belarak, dice, Bamarta leem, Ishish mebet Israel, Ishish had shor, la persona que quiere hacer shejitá, que quiere faenar un toro, etc. Dice la Torá, Bamahané o Hashem bechutz la mahané, el petajo el moed lo evile akrib korban la shelif, dice no, que no se le ocurra hacer una shejitá fuera del ámbito del Ohel Moed. Así dice la Torá, en el desierto estaba absolutamente prohibido hacer una faena fuera del recinto del Kodesh. Y más adelante dice la Torá, aparentemente algo redundante, pero Rashi explica que no es redundante. La persona que hace un corbán, dice, el peta joel mel loe bien y no lo hizo dentro del recinto del Mishkan, dice la Torá, dam mishpach, entonces dice la Torá que es algo muy severo, algo muy hamur. Es muy estricto la Torá en estas halajot. Dice, y Hashem va a extirpar a la persona que hace una cosa de esta índole. Entonces dice la Torá, aparentemente está diciendo lo mismo, te dice no, acá Rashi explica que al principio la Torá te dice que está prohibido hacer la faena fuera del ámbito del Mishkan. Y el segundo pasuk te viene a decir que la persona no la faenó, sino que la persona hizo fuera del Mishkan, quemó los miembros del animal, también pasa por la prohibición. Eso justamente acá la Torá, en forma muy estricta, dice que la faena para hacer un corbán tiene que ser dentro del ámbito del Mishkan, al punto tal, dije que es muy estricto, que dice la Torá, Dam y Hashev, la Ishaú, se considera que está derramando sangre. Dam y Hashev, la Ishaú. Dam Shafach, tiró sangre. Es decir, que es como si es algo muy estricto. Hashem se encoleriza con aquella persona que hace una ofrenda fuera del recinto, del Mishkan, del lugar sagrado. Y más adelante, en el quinto libro de la Torá, en el libro de Barim, en la Parashá de Re, la Torá nos permite a los Yehudim, a partir que los Yehudim entramos a Eretz HaKodesh, a la tierra de Israel, de comer carne sin necesidad de llevarlo primero al Mishkan. Así dice la Torá que Arjib, en Parashá Re, el capítulo 12, dice más adelante en el quinto libro de la Torá, que Arjib Hashem lo ikejet bulja, Beamarta ojla basar, que tengo ganas de comer carne, dice la Torá. Entonces la Torá te permite, besabachta me bacareja, mechoneja, y podés hacer todo tipo de índole, todo tipo de ofrendas para Hashem. Beajata beyareja, bekola bandavsheja. Solamente cuidado. Dice, Raja Zale Bilti Ojel Adam, no coma la sangre, alares, Tishpejenu Kamaim, tenés que tirar la sangre y no comer la sangre. Solamente cuídate de eso, pero vamos a decir, se anula lo que estamos hablando ahora en el desierto, que la persona, explica Rashi, que acá en Parashá, en el quinto libro de la Torá, en el libro de Barim, la Torá le da el permiso al Yehudí que justamente, como dice la Torá, que Arjiba Hashem me lo queja, cuando la persona, Hashem va a ampliar tus límites, ya la persona no estaba dentro de un mismo lugar, sino estaba justamente en lugares más alejados del Beit HaMikdash, no era necesario para comer carne llevar primero al Mishkan, al Beit HaMikdash, sino cada uno en su lugar podía hacer la faena y comer la carne. Eso explica Rashi, que en realidad hay una gran diferencia entre el desierto y cuando los Yehudim entramos a Eretz Israel. En el desierto dijimos entonces
cuando la persona quería comer carne, Rashi explica que cuando la persona quería comer carne, el pasuk en el parashá Haremot de nuestra parashá está hablando está exhortando al pueblo sobre el Korban Shelamim, que el Korban Shelamim, el Korban de Pacífico que se llama, constaba en 3 cosas. Una parte se quemaba en el altar, otra parte comían los Kohanim y una tercera parte comía la persona que llevaba la ofrenda. Ese era el modus operandi, así era la acción si la persona quería comer carne, como diciendo es algo natural comer carne, pero en el desierto, en el Midbar, después de salir de Mitzrayim, se le prohibió a los Yehudim comer carne así nomás, sino tenía que llegar primero al lugar del Mishkan. Y en Parashá de Barim, explica Rashi, se le dio la posibilidad al Yehudí de comer carne, evidentemente, sin necesidad de llevarla al Mishkan, al Beit HaMikdash, como dice la Torá, Kirhak mimeja makom, el lugar ya vas a estar lejos. En el desierto, vamos a decir a nivel práctico, a nivel técnico, podemos entender que al estar todos los Yehudim en un lugar cerrado, en un lugar, vamos a decir todos juntos, no cuesta nada llevar al Mishkan. Pero en Israel que estamos cada uno está en Tel Aviv, el otro está en Eilat, el otro está en Beersheba, ya está lejos, no va a ser cosa que cuando la persona tenga que comer carne, que tenga que llevar eso a Israel. Entonces se permitió, digamos, como dice la Torah, que arjiva Hashem lo queja cuando Hashem amplíe tus fronteras, Kirhab mimeja makom, cuando estás lejos del Beit HaMikdash, entonces cada uno podía faenar en el lugar donde se encuentra solamente, fíjate, de no comer la sangre. Así nos dice la Torah. En forma técnica explicamos, pero explican los Jajamín que hay una cuestión muy espiritual en todo esto. ¿Cuál es el concepto profundo, el concepto espiritual que explican los Jajamín sobre esta cuestión? ¿Por qué en el desierto se le prohibió a los Yehudim comer carne y solamente se puede comer carne una vez que la persona hace la faena? Al punto tal, Dami Shafaj, la Torah trae un léxico, una pronunciación muy difícil, se considera como derramar sangre. El concepto de sangre está muy recurrente acá en la Torah. Entonces debemos entender que esto, vamos a decir, va con la línea de pensamiento filosófico de todo lo que estamos leyendo ahora en la Parashá Haremot y en la Parashá Kedoshim, que estamos hablando justamente Kedoshim, que la persona tiene que ser santa, que tiene que ser sagrada. Y acá la Torah nos está diciendo qué significa para el Yadut ser sagrado. No significa, como siempre hablamos, alejarse de lo mundano, no comer sangre, no comer carne, sino justamente comer carne, pero vincular todo tu quehacer con Hashem. Entonces, justamente eso es lo que está exhortando la Torah para allá Haremot y Kedoshim, como leemos, justamente como explican los Jajamim. Rashi explica sobre la Parashá Kedoshim, que también leímos esta semana, y explica Rashi qué significa ser Kadosh. Kadosh significa justamente alejarse de las relaciones prohibidas. Así explica Rashi, Minarayot, alejarse de toda la promiscuidad, justamente el Ruach, todo lo que está hablando la Torá. De hecho, a la Parashá Haremot la leemos en Yom Kippur, en la Amijá de Yom Kippur también, que habla todas las Arayot, todas las relaciones prohibidas. Y justamente, ¿qué significa ser Kadosh? Significa alejarse de la promiscuidad. Israel tiene que ser un lugar sagrado. ¿Y qué significa ser sagrado? Alejarse de la promiscuidad. Esa es una explicación. Otra explicación, ¿qué significa ser sagrado? Justamente cuidarse en lo que uno come. Eso también está, vamos a decir, constantemente. La Torá nos recuerda en Parashá, ni que hablar que la semana pasada en Parashá Shemini también hablamos de los alimentos que se pueden comer, los alimentos que no se pueden comer, los animales que se pueden comer, los animales que no se pueden comer. Vemos que el espíritu de la Torá está justamente en este tema. Entonces hay dos temas centrales en esta parashá. Uno dijimos, la sarayot, cuidarse de las relaciones prohibidas. Y también acá la Torá nos dice algo muy original. Cuando quieras comer carne, nadie te lo prohíbe. Simplemente vincular esa ingesta de carne con el Mishkan, con el Beit HaMikdash, con lo sagrado. Entonces eso es lo que la Torá nos quiere decir, nos quiere enseñar, nos quiere educar a los Yehudim justamente en el desierto, que el pueblo, vamos a decir, cual infante que recién empieza su proceso de acercamiento a Hashem,
el pueblo recién empieza flamante a recorrer por el desierto, la Torá le dice al Yehudí que si quiere comer carne tenía que vincular esa carne con el Mishkan, hacer el Corbán y comer de esa parte. La Torá justamente habla mucho en demasía, en prolongación sobre este tema, desarrolla este tema. Más adelante en la parashá de Barim, la Torá cuando dice que los Yehudim entramos a la tierra de Israel, es un proceso de maduración. Como claramente dice la Torá, que Arjim Hashem lo queja y Arjabá. Arjabá significa cuando Hashem va a ampliar tu alma, ampliar tu corazón, ampliar tus fronteras. Y en ese contexto te dice ya no es necesario, ya aprendiste. Vamos, como dijimos antes en el ejemplo, cuando una persona es joven tiene que vincular todos sus actos, tiene que ir al colegio. Una vez que los Yehudim entramos a la tierra de Israel y ya hay abundancia, como dice la misma Torá, Beajalta, Besabato, Berachta, vas a comer, vas a saciar y vas a bendecir, hay abundancia espiritual, abundancia material, entonces ya no es necesario ir hacia la tierra de Israel. Y cada uno en su lugar, ya en forma madura, va a poder comer toda la carne sin necesidad de ir al Beit HaMikdash. Y también esto condice con el contexto cada uno cómo están las cosas. Por ejemplo, en la Parashá Harei Mot, una vez que la Torá nos dice que debes llevar toda tu carne, toda tu faena y hacerla como Corbán, convertirla en Corbán, y recién ahí en el desierto podían comer la carne, la Torá nos trae una mitzvah que dice la Torá que la persona tenía que llevar la sangre. Cuando la persona hace el carneado de una ave, dice la Torá, la persona tenía que tapar su sangre. Así dice la Torá justamente, Beyafaje Damó, dice que cuando la persona hacía el ave, hacía la faena, dice Beyafaje Damó, Bekisau Beafar, y lo tenía que tapar con tierra. La mitzvah de Kisuy hasta el día de hoy se hace, cuando la persona hace la yejitá, la faena a una ave, tiene que tapar con tierra su sangre. Eso es en la parashá Harei Mot. Pero fíjense el contraste, que en la parashá de Barim, la Torá dice, alare tishpejenu kamain, solamente cuídate de no comer la sangre, alare tishpejenu kamain, tirá la sangre como el agua, derramá la sangre. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En la parashá Harei Mot dice tapá la sangre, mientras que en la parashá Re, en el quinto libro de la Torá, dice tishpejenu, tirá la sangre al agua. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia justamente por cuanto que estamos en el principio de la educación, entonces dice tapá la sangre, cuídate, controlate, la Torá te limita. Por eso en la parashá Harei Mot dice, Beyafaje Damó, tenés que tirar la sangre, Bekisau Beafar, y tenés que tapar eso justamente para que no se desbarranque, para que no se extralimite. Mientras que en la parashá Re dice, Alare tishpejenu kamaim, solamente no tenés que tomar la sangre, y dice Alare tishpejenu kamaim, de tirar la sangre, como diciendo ya el Yehudí ya está maduro, entonces no hace falta justamente cubrir y tapar esa sangre, porque ya hay un proceso de maduración. Ya los Yehudim entramos a la tierra de Israel, ya comprendimos, ya pasamos todo el aprendizaje del Midbar, del desierto. Y es muy interesante que cuando habla de la mitzvah de Parashá Harei Mot, la Torá cuenta que Valem Tomar, dice la Torá, dice la Torá que la ofrenda justamente tenía que ser, como dijimos antes, dentro del atrio del Mishkan. Y dice otra cosa la Torá muy interesante para ser analizada, que lo dice en la Harei Mot y no lo dice más adelante. No vaya a ser cosa que hagan sus faena, las seirim, a los demonios. Acá la Torá habla de los demonios. Las seirim son los demonios. Ayem zonim ajaneyem, como hacías de donde venís, de Egipto. Y la Torá habla después que no vayas por el camino de los egipcios. Y entonces, ¿qué hacían los egipcios? Y trae Maimónides algo muy interesante. Maimónides trae una explicación muy profunda sobre el tema de las ofrendas. Él explica algo muy original. ¿Cuál es el concepto de las ofrendas?
Maimónides dice que la actitud humana en esa época era hacer ofrenda, hacer tributos a la deidad. ¿Y cómo expresaba ese tributo a la deidad? Por intermedio de hacer ofrendas animales. Entonces, cuando viene la Torá, dice, la Torá no te puede prohibir hacer una ofrenda, así dice Maimónides. ¿Por qué? Porque va en la naturaleza humana. Hacer ofrenda, a dar tributos a la deidad, es una naturaleza humana. Solamente te puede encauzar la naturaleza humana. No te dice, no te puede erradicar la naturaleza humana. No te puede decir no lo hagas. Hacelo, pero dale un giro, dale un viro, dale una orientación correcta. Hasta ahora lo hacías la Seirim, dice la Torá. La Seirim significa a los seres demoníacos. Y ahora hacer la ofrenda para Hashem. Por supuesto que hay quien discute a Maimónides, dice que lo que está mal está mal. No hace falta virarlo, ni recalcularlo, ni nada. Lo que está mal está mal. Hay muchos que discuten a Maimónides, pero Maimónides aprende justamente toda la filosofía de las ofrendas es que la persona en forma natural, esencial, tiene como una vinculación a las ofrendas, a los seirim, a los demonios. Dar tributo, entregarse a las cosas, al paganismo. Entonces la Torá no lo puede erradicar eso, solamente Hashem quiere darle orientaciones, por eso que la ofrenda es para Hashem. Y eso se puede explicar claramente en la filosofía de Maimónides, en el versículo en cuestión que dice, Lois bejuot, no hagan más como hacían en Egipto, que ofrendaban las seirim a los demonios, a Sherhem Zonim, que esto es algo de prostitución, a Hariem Jukat Olam Zot Laem Ledorotam. Entonces justamente dan un rumbo positivo. ¿Cuál es el rumbo positivo? Que los paganos hacen las ofrendas en cualquier lado para los demonios. No hagas así, sino haz un esfuerzo y llevar tu ofrenda al Mishkan, hacia Hashem, esforzate, lleva tu ofrenda para Hashem y de ahí come. Justamente Hashem nos quiere educarte, como dijimos antes, no es que no tenés que comer, come, pero vinculá tu ingesta con el alma, y eso justamente es la filosofía que queremos rescatar. Tu ingesta, come, pero vincularlo con el alma, y como dijimos anteriormente, en este contexto, para allá, Jareimot te dice, y la sangre tapala, como diciendo, tené cuidado, estás recién empezando el camino espiritual, esa sangre, cuidala, esa sangre que explicamos ahora, que es el tema de la pasión, como dice la Torah, tiene que ser para el altar de Hashem. Entonces, esa sangre tapala, cuidala, que no se extralimite. Más adelante, en el quinto libro de la Torah, en el Parashá de Barim, no habla que hay que tapar la sangre, como diciendo, ya la sangre, ya la persona ya maduró y ya aprendió y sabe cómo dirigir su sangre. Y esto, explican los Jajamín, lo vinculamos con lo que habla al principio de la Parashá de la semana. Al principio de la Parashá de la semana habla de la Seirim, la palabra Seirim, que la traducimos como demonios. En la Parashá al principio habla de Seirim, la palabra Seirim es los chivos, los dos chivos expiatorios. Como dice al principio de la Parashá Jareimot, un Seir para Hashem y otro Seir para Azazel. En el Yom Kippur, en el día más sagrado del año, el Kohen Gadol tenía que tomar dos chivos, la palabra chivo se dice Seirim, entonces que eran iguales, eran blancos los dos y tienen que ser del mismo peso, exactamente iguales. Uno iba como ofrenda para Hashem y el otro se tiraba por el acantilado, la Azazel, para las fuerzas del mal. El Seirim, justamente, un Seir es para las fuerzas del mal, para Azazel. Entonces justamente esto está vinculado con lo que hablamos ahora. En Parashá Jareimot tenemos relación con Azazel, tenemos relación con el mal, tenemos relación con lo mundano. Entonces justamente Hashem nos exhorta y nos dice, no hagas como hacías en Mitzrayim, claramente dice la Torá, Velois behu od, no hagas más como hacías antes, tu faena, tu carneado, sino vincularlo a la Seirim, que antes lo llevábamos a la deidad, a los demonios, y esto lo vinculamos con la Parashá del principio, a Jareimot, que dice que teníamos que llevar ese Seir, ese chivo, a Azazel, a las fuerzas del mal, que la persona tiene que tomar conciencia y tener cuidado de justamente tener que refinar todas esas partes del paganismo, esas partes macabras y demoníacas, y vincularlas con Hashem. Lo interesante es justamente que el punto que hay que rescatar es el tema de que todo esto que estamos hablando, Hashem nos exhorta, Jareimot Kedoshim,
En la Parashá Kedoshim, como hablamos antes, explican los Jajamim, como dijimos antes, que Kadosh, la persona tiene que vincularse con dos cosas: ser cuidadoso en la promiscuidad y tener justamente formar una familia kasher, una familia con rumbo, y eso es una forma de Kedushá, pero nos enseña también en el espíritu. Jajamim me explican que la Parashá de Kedoshim también significa ser cuidadoso en la ingesta, cuando la persona come, y esto es lo que estamos hablando ahora. Aporta justamente a esa idea filosófica, que en el desierto, cuando recién salimos de Mitzrayim, la idea era justamente, nadie te prohíbe que comas, comé, pero vinculá, esa comida estaba prohibido hacer cualquier tipo de faena, explica Rashi, fuera del atrio, fuera de los límites del Mishkan. Por eso que cada persona que te llevaba una ofrenda, de ahí de la ofrenda, dice Rashi, que está hablando de Korban Shelamim, de la ofrenda pacífica, que era una parte para Hashem, una parte para el Cohen y una parte para la persona. Lo que habla en Parashá de Barim, en la Parashá Re específicamente, en el capítulo 12, justamente Hashem claramente dice la Torá que permitió a los Yehudim comer carne hasta el día de hoy sin necesidad de llevarla principalmente al Mishkan, porque ya aprendimos, la idea ya el concepto ya lo tenemos. Y la idea es justamente, lo que queremos rescatar, es que tenemos que vincular toda nuestra comida, toda nuestra materialidad a Hashem. Y como claramente la Torá es recurrente en el tema de la sangre, la Torá es muy estricta, que tenemos que seguir explicando, y dice: la persona que hacía esto en el desierto se considera que está matando. ¿Por qué? Porque está priorizando su cuerpo sobre su alma. Ese cuerpo está derramando sangre, la sangre le está extralimitando, no le está dando un rumbo correcto. Por eso se considera como al punto que está matando. Entonces la idea justamente, Hashem quiere en el momento de la comida y en el momento de las relaciones y en el momento de formar la familia, justamente siempre anticipar el alma al cuerpo. Y vemos filosóficamente el concepto de la Torá muy profundo, al punto tal que en el desierto explica Rashi, explican los Jajamim, cada ingesta que uno tenía que hacer de comida, de carne, tenía que primero hacer un corbán. Y una vez que hace el corbán, Hazaku Baruch, come en forma placentera, y una vez que llegamos a Israel justamente ya incorporamos ese concepto, y la idea es esa al día de hoy. La idea es justamente no, entre comillas, no derramar sangre, sino justamente vincular la sangre con Hashem, que la sangre esté en su lugar y darle un rumbo correcto a todas las cosas buenas, justamente entender que la comida no es solamente pan con pan, sino al revés, vincular todas nuestras comidas con el alma y así justamente desarrollar nuestra alma y desarrollar nuestro objetivo.